Buenas noches, mi nombre es Magdalena, soy estudiante de psicología y le voy a hablar de varios temas. Vamos a comenzar con la evaluación en psicología clínica. Primero que nada, se debe hacer una distinción entre diagnóstico y evaluación. Con demasiada frecuencia, el diagnóstico implica una aceptación del enfoque del diagnóstico psiquiátrico. Y para muchos clínicos también sugiere el uso superficial de etiquetas para describir a los pacientes. Definición y propósito. Existen quizás muchas maneras de definir formalmente la evaluación psicológica. Maloney y Ward, en 1976, ilustraron una definición en la que afirman que la evaluación psicológica es un proceso de solución de problemas, respuestas a preguntas. Para Sundberg, en 1977, la evaluación de la personalidad es el conjunto de procesos utilizados por una persona o personas para desarrollar impresiones e imágenes, tomar decisiones, verificar hipótesis acerca del patrón de características de otra persona que determinan su conducta en interacción con el ambiente. Más que esto, la evaluación no es algo que se hace una sola vez y se da por terminado. En muchos casos es un proceso continuo, incluso de todos los días, como en psicoterapia. Ya sea que el clínico tome decisiones o resuelva problemas, la evaluación clínica es el medio. Influencia de la terapia. Con anterioridad, se señaló que con frecuencia los compromisos teóricos del clínico influyen en gran medida el tipo de información que se busca. La referencia. El proceso de evaluación inicia con una referencia. Alguien, un padre, una autoridad escolar, un psiquiatra, un juez o quizás un psicólogo plantea una pregunta acerca del paciente. Entrevista, características y tipos. Casi todas las profesiones consideran a la entrevista como una de las técnicas principales para obtener datos y tomar decisiones. Para los políticos, consumidores, psiquiatras, patrones o personas en general, la entrevista se ha vuelto una herramienta muy importante. A pesar de esto, la entrevista de evaluación es a la vez la técnica más básica y cervical que emplean los clínicos. En manos de un clínico hábil, su aplicación a muchos campos y su adaptabilidad la hacen uno de los instrumentos principales para la toma de decisiones, comprensión y predicción clínica. Características y propósitos generales. Una interacción. La entrevista es una interacción entre al menos dos personas. Cada participante contribuye al proceso y cada uno influye en las respuestas del otro. Pero esta caracterización no define por completo al proceso. Una conversación común y corriente es una interacción, pero con toda seguridad la entrevista va más allá de eso. La entrevista, al igual que la conversación, implica encuentros o intercambios verbales cara a cara. Entrevista contra pruebas. En cierto sentido, las entrevistas ocupan un sitio en algún lugar entre la conversación común y las pruebas. Las entrevistas tienen más propósito y están más organizadas que la conversación, pero son menos formales o estandarizadas que las pruebas psicológicas. Arte contra ciencia. Con frecuencia la entrevista se le ha considerado como un arte, excepto en las entrevistas más estructuradas y formales. Existe un grado de libertad para ejercer las propias habilidades e ingenio que en general no existe en otros procedimientos de evaluación. Tipos de entrevista. Existen muchos tipos de entrevista, sin embargo, difieren menos en técnicas y método que en propósito. Se requieren los mismos tipos de habilidades dentro de cada variedad. A pesar de que la entrevista de antecedentes sociales puede implicar un enfoque más dirigido de parte del entrevistador que la entrevista de admisión o diagnóstica. Existen, sin embargo, mucha semejanza
También sería conveniente tener en mente que cualquier entrevista clínica puede tener fuertes tendencias terapéuticas. Entrevista de admisión. En general, una entrevista de admisión tiene dos propósitos. El primero es determinar por qué el paciente ha llegado a la clínica o institución. El segundo, juzgar si las instalaciones políticas y foco de competencia de la institución satisfacen las necesidades y expectativas del paciente. Entrevista de historia clínica. En la entrevista de historia clínica se obtienen tantos antecedentes personales y sociales como sea posible. Existe interés en hechos, fechas y eventos concretos, así como en los sentimientos del paciente acerca de ellos. También es importante señalar que la búsqueda implacable de fechas y nombres en ocasiones ocurren los datos importantes y crea en el paciente una disposición a responder en términos concretos. Entrevista del estado mental. Es típico que estas entrevistas se realicen para evaluar la presencia de conducta anormal. Entrevistas, pruebas y posprueba. La entrevista preprueba tiene varios propósitos. El primero consiste en establecer un rapport básico que ayudará a facilitar el proceso de prueba. La segunda meta de la entrevista preprueba es la de comunicarle al paciente la naturaleza de los procedimientos de pruebas. Entrevistas en crisis. Cada vez más los clínicos han estado funcionando en entornos novedosos, incluyendo clínicas de atención directa al público y estaciones telefónicas nocturnas especializadas en dar consejo o apoyo a drogadictos, padres temerosos de maltratar a sus hijos o personas que simplemente se sienten solas. Entrevista preterapia. Existen 3 razones principales para las entrevistas pretratamiento. La primera consiste en explicar las bases para la recomendación de tratamiento, cuáles son los problemas del paciente y por qué la terapia ofrece la posibilidad de ayuda. Estas cosas deben explicarse con claridad, pero de una manera que permita que el paciente compruebe en función de sus antecedentes e intelecto. Característica. Existen muchas maneras de lograr buen rapport, quizás tantas como clínicos. Existen, sin embargo, ningún paquete de trucos de rapport sustituirá una actividad de aceptación, comprensión y respeto por la integridad del paciente. Comunicación. En cualquier entrevista debe haber comunicación, ya sea que se ayude a personas en estado de angustia o que se auxilie a los pacientes a darse cuenta de su potencial. La comunicación es el vehículo. El verdadero problema consiste en identificar aquellas habilidades o técnicas que procuran la máxima comunicación. Tenemos el inicio que con frecuencia es útil comenzar una sesión con una pequeña plática. Este lenguaje de extrema importancia es utilizar un lenguaje que el paciente pueda comprender. El silencio, y quizás nada es más perturbador para un entrevistador principiante que el silencio. Escuchar. Si se desea obtener una comunicación efectiva dentro del papel del clínico, la comunicación debe reflejar comprensión y aceptación. Confiabilidad y validez de la entrevista.
El campo de la entrevista cubre todo desde intercambios terapéuticos, interpersonales, hasta técnicas para mejorar la validez y confiabilidad de las mediciones de entrevista y la exploración sistemática de aspectos esenciales en entrevistas de trabajo. Bien, ahora le voy a hablar de evaluación de personalidad. Durante años ha sido costumbre lamentarse del triste estado de las pruebas psicológicas. Supuestamente nadie utiliza ya estas pruebas. Muchos académicos discuten que las pruebas en general y las pruebas proyectivas en particular son inválidas. En su opinión, las pruebas objetivas también están fuera de moda. Pruebas objetivas. Se comenzará nuestro estudio sobre evaluación de la personalidad con un análisis de las pruebas objetivas. Algunas ventajas. Las pruebas objetivas de personalidad o inventarios de autoinforme han tenido un papel central en el desarrollo histórico de la psicología clínica. Goldberg en 1971 y Watson en 1959. El papel histórico de los inventarios, al igual que su importancia actual, se deben en gran parte a sus ventajas obvias. Método de construcción de prueba. A través de los años se ha empleado una variedad de estrategias para construir inventarios de autoinforme. Entre ellas está la validación de contenido, codificación de criterio empírico, análisis factorial, enfoque del constructo teórico, entre otros. Escalas complementarias. Además de las escalas estándar de validez, escalas clínicas y escalas de contenido, el conjunto de reactivos del MMPI se ha utilizado para desarrollar otras numerosas escalas. La evaluación por computadora. Las computadoras se han empleado durante años para calificar pruebas y generar perfiles psicológicos. El aspecto de la dinámica. Para aquellos clínicos con orientación psicodinámica o que buscan una comprensión de sus pacientes a través de la interacción de características generales de personalidad y determinantes situacionales. Es probable que el MMPI no sea el instrumento a elegir. Confiabilidad y validez. Como se señaló antes, existen más de 10.000 estudios publicados acerca del MMPI. Dado este hecho, este autor no tiene la temeridad de hacer un resumen breve acerca de toda esa investigación, aparte de los comentarios ya hechos. Está la confianza social. Los avances recientes en nuestra sociedad también han creado problemas para el MMPI. Está la economía, que en realidad existen muchas razones por las que el MMPI continúa siendo una fuerza importante en la evaluación psicológica. Pruebas proyectivas. Las técnicas proyectivas tienen una larga y rica historia. Naturaleza de las pruebas proyectivas. Para algunos, la definición de una prueba proyectiva recibe los conceptos freudianos, concerniente a la naturaleza de las defensas del yo y de los procesos inconscientes, pero estas no parecen ser características esenciales. La característica. Tomadas como un todo, las técnicas proyectivas tienden a tener varias características distintivas. Suposiciones de quien utiliza técnicas proyectivas.
De alguna manera se ha desarrollado la noción de que las pruebas objetivas proporcionan información superficial que el paciente puede controlar, mientras que las pruebas proyectivas conducen implacablemente a revelar las propias cualidades más oscuras y profundas. La principal suposición es aquella de la determinación de respuesta. El hecho de que una respuesta no es un mero accidente, sino una función de los atributos psicológicos del sujeto. Hasta aquí esto suena muy bien. Sin embargo, son los corolarios de esta suposición lo que crean problemas. Aquí vamos a mencionar los tipos de técnicas proyectivas. Tenemos las técnicas de asociación, técnicas de construcción, técnicas de completamiento, técnicas de elección u ordenamiento y técnicas expresivas. La agonía, medición y estandarización. Los contrastes entre pruebas objetivas y proyectivas son agudos. La primera, por su misma naturaleza, se prestan a un enfoque interpretativo actuarial. Las normas, confiabilidad e incluso la validez parecen más fácil de manejar. Las pruebas proyectivas, por su misma naturaleza, parecen resistirse a la planificación y valoración psicométricas. Estandarización. La estandarización facilitaría la comunicación y también serviría como método de verificación contra los prejuicios y el fervor interpretativo de algunos clínicos. Confiabilidad. Aún la determinación de la confiabilidad resulta no ser tan sencilla después de todo. Por ejemplo, seguramente sería demasiado esperar que un sujeto produjera palabra por palabra justo la misma historia en TAT en dos ocasiones diferentes. Uso y abuso de las pruebas. La sociedad occidental ha estado orientada hacia las pruebas durante mucho tiempo, ya sea que se trate de selección de personal, evaluación intelectual o medición del verdadero yo. Parece que todos vuelven sus ojos a las pruebas. Ahora vamos a hablar de la evaluación de la inteligencia. La historia de la psicología clínica está vinculada de manera inextricable con la evaluación de la inteligencia. En consecuencia, la evaluación comenzó a rezagarse y los técnicos empezaron a volverse asesores como lo habían sido antes de la Segunda Guerra Mundial. Alfred Binet y su colaborador Theodore Simon comenzaron el movimiento de las pruebas de inteligencia cuando diseñaron la prueba Binet-Simon para identificar diferencias individuales en el funcionamiento mental. Alfred Binet desarrolló la primera prueba de inteligencia de aceptación general. En momento dado, la prueba se convirtió en la Stanford-Binet y ha experimentado numerosas revisiones con el transcurso de los años. Archivo Bittman. Validez. En general, la validez se refiere al grado en el que una técnica de evaluación mide lo que pretende medir.
Como en el caso de la confiabilidad, existen varios tipos de validez. La validez de contenido, la validez predictiva, la validez concurrente. Perdón. Ahora vamos a hablar de la evaluación conductual. Desde el punto de vista tradicional, la personalidad es un sistema de constructos que medía la conducta, ya sea que el constructo sea el yo, una expectativa, un rasgo, la patrona o el potencial de crecimiento. Este punto de vista se ocupa de características personales relativamente estables que contribuyen a la conducta. Tradición conductual. Antes de que se analicen métodos específicos de evaluación conductual, se tomará en consideración dos modos generales en los que difieren dichos métodos con respecto a la evaluación tradicional, que son la muestra contra signo y el análisis funcional. Entrevista. Es obvio que no se comienza un análisis funcional o se desarrolla un programa de tratamiento conductual antes de que al menos se tenga una noción general de cuál es el problema para desarrollar. Para desarrollar estas nociones, es probable que el clínico conductista vuelva su atención a ese antiguo auxiliar, la entrevista, el mejor y más duradero amigo del clínico. Observación naturalista. Para evaluar y comprender la conducta, se debe conocer primero qué es lo que se enfrenta. Por tanto, no resulta sorpresivo que la evaluación conductual afirme que la observación es una técnica primordial. Un clínico puede tratar de comprender el temor a las alturas de un fóbico, la evitación de escenarios de evaluación de un estudiante o las tendencias de cualquier persona a comer en exceso.